epilepsia. Sí. Ya, perfecto. Si hay algún problema, me avisan, por favor, ¿ya? Bueno. Ya, doctor. Okay. ¿Ahí? ¿Síndrome convulsivo? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar sobre epilepsia. En realidad, la epilepsia usualmente se acompaña de convulsión, pero no toda convulsión es epilepsia, ni toda epilepsia se acompaña de convulsión. Parece un poco enredado, pero son términos que tenemos que comenzar a aprender a verificar lo que es una epilepsia. ¿Qué cosa es un síndrome convulsivo? Es una manifestación clínica que tiene como elemento principal los movimientos bruscos de tipo tónico-clónico involuntarios, en algunos casos con pérdida de la conciencia. No comienza el paciente a convulsionar. Es una crisis aguda de contracción muscular involuntaria de los músculos, esqueletos y faciales de forma localizada o generalizada. Puede ser tónica, clónica o tónico-clónica, ¿no? Tónica es una contractura única, se contrae pero no se mueve más, y clónica con movimientos, y tónico-clónica, contracturas y movimientos exageradas, secundarias a una descarga neuronal excesiva. ¿Ok? La epilepsia es la manifestación clínica de una descarga anormal excesiva. Hay una descarga anormal excesiva de las neuronas paroxísticas, no con hipersincrónica de una población neuronal de la corteza. Su forma de presentación va a depender de la función del área involucrada. Es decir, hay descargas, ¿no?, eléctricas de las neuronas que se difunden rápidamente en ambas cortezas y el paciente presenta convulsiones. Una actividad eléctrica inestable de manera focal puede reclutar a los circuitos neuronales vecinos, haciendo que se propague de manera generalizada esta convulsión. Entonces, es una descarga normal. Entonces, tenemos usualmente la descarga normal de zonas corticales. De ahí empieza la convulsión. El diagnóstico de epilepsia se aplica cuando hay al menos 2 convulsiones no provocadas que ocurran con más de 24 horas de diferencia. Eso significa, cuando dicen no provocadas, es que no hay una causa que motive la convulsión. No hay una causa, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 convulsiones, dejando un día o más de 24 horas, es posible que ese paciente tenga una epilepsia, cuando no hay una causa definida del cuadro. Entonces, la crisis epiléptica puede ser provocada o no provocada. Provocada, la fiebre, el alcohol, el trauma, hidrocarburos, es decir, existe un elemento que provoca la crisis epiléptica con convulsión. Y la no provocada, no se encuentra enfermedad de base, no hay enfermedad de base, a pesar de que uno lo busca con resonancia, con tomografía. Recuerden que en los adultos, que la inferior, ¿no?, el diagrama inferior, el 55.2% la epilepsia es idiopática o criptogénico, que significa que no se conoce la causa. No, 55.2% de la epilepsia no se conoce la causa. Pero existe el 15.5% que la epilepsia es vascular. Entonces tenemos una causa ya, que es la vascular. Y luego el 10.5% en adultos de una neoplasia cerebral. Entonces tenemos las epilepsias no criptogénicas o idiopáticas, 55.2%. Epilepsias vasculares, 15.5%. Y epilepsia neoplásica, 10.5%, en lo que es incidencia. Entonces, toda afección, cualquiera sea su etiología, caracterizada por la repetición de crisis epilépticas no provocadas, 2 o más crisis separadas de 24 horas, determinemos que se llama epilepsia. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico preciso es la piedra angular de la atención de la epilepsia. La evaluación diagnóstica tiene 2 objetivos. Uno, determinar si los ataques del paciente son realmente ataques epilépticos, porque muchas veces puede existir convulsiones simuladas, ¿no? Hemos visto convulsiones simuladas en personas que cometen un delito y comienzan a convulsionar para que no lo lleven preso. O
formas de histerismo, ¿no? Y identificar la causa subyacente específica de la epilepsia. Muy bien, el marco de la Liga Internacional contra la Epilepsia para la clasificación de las convulsiones y la epilepsia. Tipo de convulsión: focal, generalizada o desconocida. Tipo de epilepsia: puede haber una epilepsia focal, que solamente el brazo comience a moverse, puede ser generalizada, combinada o desconocida. Dan los síndromes epilépticos. Las causas pueden ser genéticas, estructurales, metabólicas, inmunes, infecciosas o desconocidas, donde no encontramos una causa, que es la 55% de epilépticos. El tipo de crisis puede ser de inicio parcial o focal, originado desde un área del cerebro localizada o discreta. O crisis generalizada, no tiene un foco inicial, afecta ambos hemisferios cerebrales casi simultáneamente. Entonces recuerden, hay epilepsia focal y hay epilepsia generalizada, que dos puntos importantes. Las parciales, recuerden que hemos hablado, ¿no?, de parcial o focal. Las parciales pueden ser parcial simple o parcial complejo. La parcial simple, no, los síntomas y signos dependen de la localización del foco de crisis. Incluye crisis motora, crisis sensorial. Y acá lo más importante en la crisis parcial simple, que la conciencia no está deteriorada. En cambio, en la parcial compleja, sí hay deterioro de la conciencia y hay actividad motora involuntaria con deterioro de la conciencia. Que esos son, digamos, las dos características de las crisis parciales. Es decir, yo tengo una crisis parcial de un solo brazo y cuando tengo problemas de conciencia, eso se llama crisis parcial compleja. La crisis generalizada, a diferencia de la crisis parcial, pueden ser tónicas, clónicas o crisis atónicas. Lo más frecuente son las dos primeras. La crisis tónica es un inicio súbito de aumento del tono en extensión muscular que dura menos de 60 segundos. Alteración de la conciencia y hay un deterioro post-ictal con confusión, cansancio y cefalea. Las crisis clónicas son contracciones rítmicas o semirrítmicas de un grupo de músculos, comúnmente brazo, cuello y músculos faciales. No hay fase tónica, no contracciones. La tónica es contractura, no en una sola fase. Y la clónica ya son contracciones musculares. Por ejemplo, esta es una convulsión tónica, en la cual hay rigidez, hay hipertonía, hay cianosis, las extremidades son arqueadas y hay un grito epiléptico, que nunca he escuchado. Bueno, está cianótico el paciente. Y hay incontinencia urinaria, hay relajación de esfínteres. ¿No? Esto es lo que se llama opistótonos. Este tipo de convulsión tónica, nosotros lo hemos visto en meningitis. Arqueado, la columna se arquea y hay contracciones terribles. Esa es convulsión tónica. No siempre es epilepsia. La convulsión tónico-clónica, al igual que la tónica, pero con periodos alternos, que en conjunto producen desplazamientos rítmicos alternantes de flexión y extensión, ¿no?, con cialorrea, por ejemplo, o botan espuma por la boca. ¿No? La fase clónica, entonces, es movimientos constantes, cianosis, emisión de espuma, parpadeos, sacudidas clónicas de extremidades, el tronco y la cabeza. Es terrible tener un paciente con convulsiones tónico-clónicas que está, por ejemplo, trabajando en una zona que puede originar una lesión terrible o muerte del paciente. Las convulsiones clónicas provocan contracciones musculares. Las convulsiones mioclónicas es otro tipo de movimiento, ¿no?, que puede ocurrir con contracciones musculares. Se contraen los músculos, ¿no?, y comienzan a moverse, muy focal. Muchas veces las convulsiones mioclónicas son expresión de lesiones neurológicas de tipo hipóxico. ¿Okay? Las fases de las convulsiones tónico-clónicas pueden ser con aura o sin aura. La fase tónica puede durar 10 a 20 segundos,
La fase clónica puede durar 30 a 90 segundos y hay una fase posictal que puede durar de minutos a varias horas. La fase tónica, que dura solamente 10 a 20 segundos de convulsión dentro de la epilepsia, hay una pérdida repentina de la conciencia, pérdida de la postura, breve flexión de brazos, extensión de la espalda, cuello, brazos y piernas, ¿no? El famoso opistótonos, ¿no? Con arqueamiento de la columna. En cambio, en la fase clónica son contracciones breves, violentas, de flexores, extensores, relajación muscular en forma intermitente, cianosis. El paciente se muerde la mejilla o la lengua y comienza a sangrar y bota espuma por la boca, muy característico de las convulsiones clónicas. Y la fase posictal es luego que ha pasado las convulsiones, hay músculos adoloridos, fatiga, dolor de cabeza. Esa es la fase. Entonces, las convulsiones tónicas, que son los arqueamientos, o también denominados rigidez tónica meningia, recuerdan a las posturas de descerebración y de corticación, más frecuente en lactantes y prematuros. La descerebración, cuando existen lesiones hipóxicas graves, ¿no? Origina también una convulsión tónica con extensión de los brazos, y la decorticación con flexión de los brazos y rigidez. La fase tónica, pueden ver a este niño que tiene un arqueamiento de la espalda, ¿no? Que se llama opistótonos, que es frecuente en meningoencefalitis. Existe otro tipo de epilepsia que no tiene que ver con convulsiones, que se llama el petit mal, donde existe ausencia. La persona se ausenta totalmente del medio. Ocurre en la infancia y puede durar segundos. El paciente puede estar comiendo, deja de comer y comienza a mirar al vacío. Esa es una convulsión. Se llama petit mal. Petit mal. Esto es una característica de lesiones epilépticas del lóbulo temporal. Y nuevamente el paciente, cuando pasa ese tiempo, se vuelve a normalizar. Hay una mirada fija, con una expresión facial en blanco de alteración de la conciencia. Si bien la crisis dura poco, no puede haber parpadeos y chasquidos de labios, como que estuviera no dando besitos. Petit mal, eso lo he visto en jóvenes también, ¿no? Es una forma de convulsión epiléptica de foco temporal, ¿no? El aura viene a ser el síntoma percibido al inicio de la crisis epiléptica. Representa una crisis parcial simple, ¿no? Y no siempre hay aura. Puede existir en epilepsias del lóbulo temporal, el déjà vu, en la cual usted piensa que lo que ve lo ha visto anteriormente. Se llama el déjà vu. Pero yo he estado acá, yo he visto, yo he venido acá. Esa es un aura, ¿no? O sea, hay problemas visuales, anulamiento visual transitorio, es decir, elementos del aura, algo así como la jaqueca, que pueden indicarnos que ese paciente va a ser una epilepsia. Factores de riesgo de desarrollar epilepsia, hay muchos. Historia familiar, antecedentes de convulsiones de niño, ¿no? Por eso es importante hacer una buena historia clínica. De adulto puede haber epilepsia porque también ha tenido epilepsia de niño. Desórdenes que pueden parecer crisis de epilepsia. Todo esto. Psicogénicos, síncope, desorden del sueño, narcolepsia. ¿Ok? Importancia de hacer un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? La medicación va a depender del tipo de crisis. ¿Qué crisis tiene el paciente? La historia clínica es importante. ¿Cuándo empezó? ¿Qué ocurrió durante el evento de la convulsión? ¿Qué ocurrió después? ¿A qué hora del día ocurrió? Variaciones diurnas de la crisis, es tónico-clónica, es mioclónica. No importante la historia clínica. El electroencefalograma nos determina, ¿no?, si existen ondas epilépticas, ¿no? Hay ondas bioeléctricas del encéfalo, utilizando un electroencefalograma. Neuroimagen es importante, hacer una tomografía para descartar una epilepsia secundaria,
No, la resonancia magnética es mucho mejor. Y factores disparadores de epilepsia. En un paciente que ya tiene epilepsia, y es conocido que tiene epilepsia, estos disparadores pueden originar la epilepsia en un paciente, deprivación del sueño, menstruación, consumo de alcohol, estrés, fiebre, ejercicio, medicación insuficiente. Entonces, factores precipitantes de epilepsia, vuelvo a decir, al alcohol, ¿no? Deprivación de alcohol y sedantes, fármacos antidepresivos. Muy bien. Y otra cosa importante que origina la epilepsia o la convulsión repetitiva es la suspensión del tratamiento o disminución de la dosis en forma unilateral. Si la persona es epiléptica y toma un medicamento, no puede suspenderlo. Esa es la primera causa de epilepsia continua. Entonces, cuando yo tengo una epilepsia, tengo que mantener la vía aérea permeable, situar al paciente en decúbito lateral, retirar las prótesis dentarias, colocación de un tubo de mayo que se coloca para evitar que la lengua caiga hacia atrás, aspirar secreciones, dar un poco de oxígeno al paciente, tomar las presiones vitales y posiblemente canalizar una vía venosa periférica para toma de muestras de sangre. Y tenemos que darle, si la epilepsia no se limita y persiste 40 a 60 segundos, tenemos que darle diazepam o una benzodiazepina endovenosa. No, si no mejora, hay que repetir el midazolam o el diazepam. El problema está que cuando uno da mucho diazepam, puede originar depresión respiratoria. Entonces, aplicar medidas generales, ver si el paciente ha estado en tratamiento o no ha estado en tratamiento. Una vez que yo he mejorado la epilepsia con benzodiazepinas, tengo que iniciar un tratamiento anticonvulsivante con fenitoína, 300 miligramos cada 8 horas, y luego 100 miligramos también cada 8 horas. Fenitoína, así se llama. Ese es el medicamento más importante, no más importante, sino el más frecuentemente usado, la fenitoína. Otros tratamientos son antiepilépticos, cirugía de la epilepsia, casi no se hace. Recuerden que 70 o 80% de los pacientes tienen un buen control de crisis con el primer anticonvulsivante. ¿Ok? El anticonvulsivante es de cajón. ¿Cuáles son la primera elección anticonvulsivante en pacientes tónico-clónicos? La motrigina y el ácido valproico. Yo utilizo ácido valproico. ¿No? Después, como crisis generalizada, pero si hay crisis focal, tenemos otras opciones. ¿No? Hay otros alternativos. ¿No? Pero básicamente la motrigina, ácido valproico o la difenidantoína, el levetiracetam es un excelente medicamento anticonvulsivante. Es muy noble, no produce efectos secundarios. Levetiracetam oral o endovenoso es excelente en crisis focales y también en crisis tónico-clónicas generalizadas. Hay efectos adversos de los medicamentos anticonvulsivantes, claro. Carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. Tiene efectos sistémicos, neurológicos, idiosincráticos, principalmente lesiones de tipo alérgica. Ese es muy frecuente con la fenitoína y después puede producir hipertrofia gingival, ¿no? Este es un síndrome simbioso por usar fenitoína, hace una reacción alérgica al paciente. Es otra reacción de simbioso con descamación, ¿no? Este es otro simbioso por alergia a la hidantoína, ¿okay? Igualmente, hiperplasia gingival por el uso excesivo de hidantoína, ¿no? Entonces, otros efectos adversos, de acuerdo a lo que yo di, pues fenobarbital, etosuximida. Puede ser efectos adversos sistémicos, neurológicos o idiosincráticos. Igual acá, efectos adversos de la motrigina, gabapentina y bagatrina. Realmente no merece que nos quedemos en esto. El levetiracetam es un excelente antiepiléptico. No tiene eventos adversos serios. ¿Ok? Es un excelente medicamento. Yo empleado en el hospital y va realmente muy bien como anticonvulsivante, el levetiracetam, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué cosa es estado epiléptico? El estado epiléptico es cuando la crisis epiléptica persiste más de 30 minutos y el paciente sigue convulsionando, más de 30 minutos. Entonces ese paciente requiere
tratamiento así intensivo, si no se puede morir, ¿no? En estos casos, cuando la convulsión es prolongada, ¿no? Pues hay que dar sustancias sedantes y posiblemente intubar al paciente para que no haya depresión. Entonces hay que buscar historia, epilepsia conocidas, si está tomando la medicina. Ya hemos dicho que la causa principal de recurrencia epiléptica e incluso el estado epiléptico es que no toma los medicamentos el paciente. Debemos hacer pruebas de laboratorio frente a un paciente que convulsiona y no sabemos si es o no epiléptico, hemograma, panel metabólico, ver cómo está el sodio, el calcio, cómo está el magnesio, porque estos pueden causar en su deficiencia un estado de convulsión, ¿no? Hay que hacer resonancia magnética para ver si hay un stroke, un absceso, una encefalitis, es decir, buscar una causa secundaria del estado epiléptico y no simplemente decir que es un epiléptico. Las causas del estado epiléptico principalmente es incumplimiento o retiro de drogas anticonvulsivantes. Ese es un punto importante. ¿Okay? Entonces debemos nosotros dar tratamiento inmediatamente en estado epiléptico que dure más de 30 minutos porque puede haber aumento de presión intracraneal en esos pacientes, hacen hipertensión marcada, hacen taquicardias. Es terrible tener un paciente así. Y debemos dar benzodiazepinas endovenoso para tratar de mejorar esas convulsiones, ¿no? O en su defecto podemos dar hidaltodinas endovenosa, hidaltodinas endovenoso y barbitúricos, propofol. Estos son medicamentos mucho más potentes, ¿no? Que si lo administro en un estado epiléptico refractario, el paciente debe estar intubado, porque estos pacientes pueden deprimirse con estos medicamentos con el tratamiento de epilepsia refractaria. Tiene que intubarse, ¿ok? El protocolo propuesto de crisis epiléptica es darle fenitoína endovenosa, ácido valproico, si no mejora, midazolam en infusión continua y puede inclusive dar propofol, que es un medicamento muy potente que sí va a originar una mejora de las convulsiones en el paciente. Tiopental sódico y fenobarbital, que son barbitúricos, son otras opciones. Entonces, protocolo propuesto: benzodiazepinas, fenitoína, ácido valproico, midazolam, propofol, tiopental, fenobarbital. O sea, terminamos con barbitúricos para mejorar esas convulsiones. Ok. Muy bien, jóvenes, hemos terminado a tiempo. ¿Alguna preguntita? Muy bien, ¿cuántos han venido? 15. Los felicito. Ustedes son el futuro del Perú porque están interesados en aprender. Y solamente uno debe dar todo al que está interesado en aprender. ¿Ok? Si no hay preguntas, nos veremos el martes. En estos días les subo los nuevos PPT de neurología. ¿Ok? Cualquier cosa a su disponibilidad, por mi correo, por cualquier cosa. ¿Ok? Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, Natalia. Nos vamos viendo. Sí, doctor, no se preocupe. Muchas gracias. Ya, chao. Hasta luego.